ahora sí. Bueno, estos son los impases de la tecnología, estamos integrándonos, entonces hay que aprender de todo. Pero ¿sabe qué me preocupa a mí? Que supuestamente nosotros somos millennials, entonces Sí, no nacimos como tal en esta generación de la virtualidad. Pero entonces se supone que deberíamos manejarlo mejor, pero yo no sé si es que somos nosotros los psicólogos o es que nos quedamos muy con lo tradicional. sí, sí, sí. Puede ser, hay que mirarlo muy puntualmente, pero sí, hay algo ahí que nos puede faltar y que nos tenemos que adaptar. Eso es seguro. Bueno, Carlos, eso lo hablamos en estos días con un cafecito, ¿listo? Perfecto. Bueno, dame un segundo, yo pongo esto acá. Listo, hábleme. Aló. Ahí se escucha un poquito más lejos, entonces, A ver, mejor ahí. ahí, ahí. Listo. Bueno, sí es bueno que nos confirmen que sí nos estén escuchando. Sí, sí nos están escuchando por acá en el chat, por favor colabórenme con eso. Hay Para seguir cuatro entonces, y cuatro conectados. sí, yo sigo aquí con mis heteroadaptadores. Bueno, colega, no, pues vamos dándole, listo, ahí se está escuchando bien. Sí. Vamos a ir entonces avanzando, colega. Como les venía diciendo, la idea del blog en vivo de hoy es hablar de nuestra experiencia, ¿cierto? Hablar de cómo pasamos de ser estudiantes de psicología a generar esos proyectos tan interesantes que ambos tenemos, ¿cierto? Y pues previamente, aquí Carlos Enrique nos hizo el favor de crear unas preguntas muy interesantes que yo creo que es bueno que empecemos con esas. Pues Listo. me parece bien. A ver, la primera. ¿Qué experiencia ha tenido en estos años para ser quien es hoy? La pregunta está ¿Quién? interesante. Empiece usted, colega. Empiece usted porque... Bueno, colega, con experiencia uno se refiere a como un recorrido, como un caminar. Y bueno, pues después de titularme de psicólogo en el 2012, específicamente en el septiembre, o sea que este septiembre cumplo 8 años. Sí, Pues sale uno como al mundo, uno tiene muchas expectativas y muchas ilusiones y que se deben de realizar y hacer como realidad. Comencé trabajando en la Fundación Mejía Mejía con adictos al mes y 15 días de haberme titulado. Después, en esa misma fundación duré más o menos 2 años con el programa de colega, comunidad. Sí. se demoró un mes y medio para conseguir trabajo. Mes y medio. Sí, Bueno, le fue bien, le fue sí, bien. sí, sí. Y ahorita Sí, vamos a hablar eso de eso. es una fortuna. Y me recomendaron por algo que yo había hecho en el pregrado, que es mi título es mi tesis de pregrado. Se titula Sí, Influencia de los lazos familiares en el sujeto toxicómano en la Fundación Familiar El Faro. Entonces, como eso fue como la puerta de entrada, y yo en la universidad estudiaba mucho las drogas, pero también el psicoanálisis como se daban cuenta, y pues una claro. pasión muy fuerte, ¿sí? Entonces, al mes y 15 días comencé a trabajar en la Fundación Hernán Mejía Mejía con Comunidad Terapéutica Adictos, una escuelota impresionante. Y después, allí duré 2 años. Después trabajé con habitantes de calle en la misma fundación, y después con Hogar Geriátrico Centro Vida en la misma fundación. En total duré 5 años más o menos, 5 años y medio en la misma fundación. Y yo siempre les digo a todos los que tienen contacto conmigo y con la fundación, que uno en la fundación aprende por tres. Es decir, si yo tenía una experiencia como psicólogo comunidad terapéutica, tenía tres, estaba avanzando Claro. por 3 veces. Interesante. ¿Y ahorita qué se dedica, colega? Bueno, entonces, después de que se acabaron los programas en comunidad terapéutica y en todo esto en la fundación, pues pasé por la desilusión de verme desempleado y a punto Hombre. de casarme, y bueno, una cosa Wow, bien. tenemos una historia similar por ahí. Vale. Sí, sí.
Entonces, después entré a la Universidad del Quindío, en programa de gerontología. Soy muy agradecido en estos momentos, estoy allí trabajando con la universidad. Ese programa me abrió las puertas para la docencia universitaria, no sin antes tener el Bueno, recorrido de la maestría. Yo comencé la maestría 2 años en el 2014. En el ok. 2014 comencé la maestría en septiembre, sí, octubre más o menos, y en ese caminar, pues me hice docente, 3 años de docencia en dos universidades al mismo tiempo, Universidad del Quindío y Universidad del Área Andina Pereira. Ariandina. Después pasé a la San Buenaventura, y vuelvo a la Universidad del Quindío y estoy en este momento en la Universidad del Quindío solamente y con mi clínica particular que no he parado de hacer desde que salí. Desde que Entonces, egresó. ese recorrido, Muy interesante. Ahora yo qué digo, no, a ver, no la mentiras. misma pregunta, sí, Vale, no, pues lo que pasa es que yo me gradué fue en el 2000, ¿cuándo me gradué yo? En el 2014. Yo me gradué en el 2014. Eh, Antes de graduarme recuerdo que tuve un viaje, una beca para ir a Alemania. Nos ganamos me una di beca con cuenta, un grupo claro. de compañeros. Desafortunadamente una de las compañeras fallece hace ya más de un año, hace poco. Que en paz Mm, descanse, ¿no? Nos dio muy duro a sí, en todos. fase, Uno nunca espera que la muerte llegue como tan joven y ella recién había hecho especialización, entonces nos dio muy duro, pero ahí vamos. muy doloroso. Eh, Vea, colega, yo salí de la universidad y me demoré casi 6 meses para encontrar trabajo. Fue muy difícil porque uno busca, uno se mueve aquí, allá, Pereira, allá, tal cosa, y en Armenia nunca pude encontrar un trabajo, ¿sí? Mm, Entonces, más fácil, encontré un trabajo en Caicedonia, norte del Valle. Me desempeñé como psicólogo evaluador de esta CRC, donde realizan los exámenes médicos para obtener la licencia de tránsito. Allí estuve un año. La meta mía era estar 6 meses y buscar otro trabajo. Duré 6 meses, pero ¿cómo hago para conseguir otro trabajo? Pues me demoré 6 meses para sí, encontrar otro trabajo. sí. Finalmente logré entrar a una IPS acá en Pereira y pues allí en esta IPS duré casi año y medio. Luego dieron muchas vueltas la vida, me salí, resulté en el Amazonas, luego me volví para acá, luego resulté en la IPS otra vez y poco a poco se fueron dando. Luego entré a un colegio que se llama Rodolfo Ginás, aquí en Sí. Dos Quebradas. Allí duré 2 años como psicoorientador, mientras estaba paralelamente en la IPS. Entonces tenía esos dos trabajos paralelamente. Luego el tema de las IPS se volvió muy delicado y muy maluco, nos pagaban a 3 meses. Entonces ya uno se veía gatas y con el sueldo del colegio, ya luego no alcanzaba. Entonces finalmente decido renunciar a la IPS y monto mi consultorio Conscientemente Risaralda, ¿Hace junto cuánto, con mi colega? esposa. Hace un año, ya el consultorio ya vamos para el año y medio con el consultorio. Entonces duré un año en el consultorio y el año pasado, eso fue el año pasado, en el consultorio y en el colegio. Y ahorita pues lo que va este año, precisamente este año, recibí un baldado de agua fría porque me llamó el jefe del colegio, me dijo, Oscar, mijo, venga pues cuadramos, y yo me fui. Y de repente me dijeron, no, mijo, yo lo llamo para decirle que no vamos a seguir. Yo, bueno, gracias. Entonces, pues Sí, nada, aquí sí, vamos, ¿cierto? Y sí, sí. paralelamente a todos estos proyectos, pues surge lo que es la red de apoyo a familias Genios en Potencia hace 2 años. Primero fue Genios en Potencia y luego fue incluso el consultorio. Entonces, Genios en Potencia es casi que la base de todos mis proyectos y allí es donde yo me radico a trabajar con autismo y a tener mucha experiencia con ese tema. Y eso le abre a uno muchas puertas, irse como por un mismo lineamiento. Entonces, Ujú. eso ha sido una trayectoria interesante. Colega, a Sí. ver, otra pregunta. Esta es bien Déjeme, importante. entonces le hago esta pregunta porque quiero que Deme. complementemos, porque es un complemento de la anterior. Déjeme, yo le hago esta pregunta y la contestamos como la pasada. Entonces, ¿cómo fue el proceso para establecer la clínica y la psicología clínica, que es un camino en donde nos encontramos los dos también? Sí. Bueno, la respondo yo primero. Oiga, colega, eso fue, no, a ver, ¿cómo le digo?
sea, no fue fácil, ¿cierto? No es fácil, la clínica es muy difícil, aunque yo pienso que es la esencia de la psicología, ¿cierto? Desde que yo entré a estudiar psicología, yo dije, yo quiero ser psicólogo clínico, pero siempre tuve algo muy claro y es que nunca quería trabajar con niños. Durante toda mi carrera yo dije, yo no voy a trabajar con niños, qué pereza. Y yo me fui por el psicoanálisis también, siguiendo al doctor Ricardo Iván Mejía. Ahorita pues Un ya no gran estoy con el saludo, psicoanálisis, el profe muy y maestro. cognitivo-conductual. Ahí Ujú. vamos con el profesor Ricardo que me está escuchando por ahí. Pero bueno, ya no tanto psicoanálisis, vamos por Sí. cognitivo-conductual. Pero colega, usted sabe que uno para criticar algo tiene que conocer. Entonces yo dije, Ujú. vamos a trabajar con niños en la práctica a ver cómo me va. Y finalmente hice la práctica clínica y educativa en un colegio con niños, me encantó y desde ahí empecé a trabajar con niños. ¿Cómo establecí la clínica? Trabajando con esta IPS. Realmente fue una escuela también muy grande. Ahí está Alejandro. Hola Alejo, ¿cómo vamos? Bienvenido. Alejo, un saludo. Trabajando en la IPS de aquí de Pereira, fue una escuela muy grande porque aprendí a aplicar pruebas neuro, pruebas de inteligencia, todas las pruebas psicológicas, aprendí a hacer diagnósticos, informes, todo, todo, todo. Entonces, si bien en algún momento se puso muy difícil, yo le agradezco a esta IPS y a los jefes que tenía en ese momento porque aprendí mucho de ellos. Ya ahorita en la experiencia individual, pues monto mi consultorio, ya uno, como decía el doctor Ricardo Iván Mejía, que él nos decía, pilas que cuando ustedes se gradúen, ya no van a estudiar para el parcial, van a estudiar para sus pacientes. Y dicho y Exacto. hecho, dicho Sí, y sí. hecho. Y aquí vamos, realmente aquí vamos. ¿Cómo fue su proceso, colega? Cuéntenos. Pues ahorita que invocamos a el doctor Ricardo Iván Mejía, él también tuvo una marca y una influencia muy grande en lo que soy en este momento y en lo que ha sido este camino de formación. Él me dijo en algún momento, la psicología clínica es la base de todo, de toda la Sí, psicología. Si usted sabe clínica, se le hace más fácil aprender lo otro. Entonces, el proceso mío para establecer la clínica fue desde el principio. Salgo de la universidad, yo salí en septiembre y mi primer paciente fue de junio. de Pero junio. entonces yo estaba esperando el proceso de graduación, pero ya estaba todo listo. Entonces Ya yo le estaba decía a mi todo listo. paciente que el consentimiento informado tenía implicado ese asunto ético. Entonces ahí Importante. comienza mi deseo, porque es que es un deseo el que me hizo comenzar tan rápido, ¿sí? Porque es que hubo una demanda y en esa demanda comienzo yo a caminar con tres Claro. pacientes en la página, digo, comienzo con tres pacientes en junio del 2012 y desde ese momento hasta hoy, colega, ha sido un proceso de más de 7 años continuo, sin parar, escuchando en la clínica pacientes, escuchando demandas, escuchando síntomas, escuchando malestares, pero también haciendo todo lo posible para potencializar eso, porque uno no se puede quedar en el síntoma. Eso es una cosa que Claro, tiene uno que saber como clínico. claro, claro. Colega, y ya aquí haciendo conciencia plena, me acuerdo que incluso yo llegué a trabajar con usted en el consultorio, pues estuvimos en ese mismo espacio antes de yo trabajar acá en Pereira. Entonces Sí, realmente me dedico a la clínica un poquito antes también, pero no tan de lleno como usted que tenía sí, y que tiene todavía su espacio allá en Armenia. Es importante claro. que los que están conectados aquí sepan, Carlos Enrique está ubicado en Armenia, Quindío, y yo soy ubicado en Dos Quebradas, Risaralda. ¿Listo? Entonces, pues hacemos un trabajo muy interesante. A veces resultan pacientes, como yo soy de Armenia, me llaman de Armenia a ver si yo los atiendo. Yo le digo, no, mira, allá Remisiones tenemos un colega. Entonces, y lo mismo de trabajamos muy aquí para allá. interesante. Sí, sí, siempre ha sido muy, Entonces, muy chévere. oiga, el proceso mío de la clínica ha sido, aparte de este camino, tuve que formarme en un psicoanálisis de 7 años. Y digo Ok, tuve porque pues mi síntoma no era algo soportable como para trabajar y para mirar al otro desde la clínica. Entonces tuve que
adentrarme en las profundidades de mi inconsciente y en mis síntomas, en mi angustia, y eso también fue lo que marca, eso fue lo que marcó desde Ricardo Iván hasta mi psicoanalista, marcó esa influencia que me trascendió. Claro. Y desde ese momento entonces termino mi psicoanálisis hace algunos años y ya el final de ese psicoanálisis es el nacimiento de un analista. Eso es una cosa difícil de entender porque aquí también hay una cuestión institucional y todo esto, pero Sí. a mí me hizo mi experiencia con el psicoanálisis, pero también la formación teórica que tiene que ir de la mano, la formación Claro. clínica y la formación con análisis y estudio constante de pacientes. ¿No? Y la experticia que tiene uno que tener, porque por mucho estudio que uno tenga, si realmente no lo hace bien, hay que tener mucho cuidado porque una cosa es un análisis, un psicoanálisis, o Ujú. una terapia psicológica clínica, ¿cierto? Yo por Exacto. mi parte, de hecho, ya que estamos hablando de eso, pues yo también voy donde mi psicólogo hace mucho tiempo, porque Excelente. recuerden muy bien algo, para tú ser un buen terapeuta, un buen psicólogo, primero tienes que ser un buen paciente, primero. Y esa es la base Ujú. fundamental de todo, ¿cierto? Porque es que, colega, uno recibe pacientes todos los días con síntomas diferentes, con motivos de consultas diferentes y situaciones difíciles. Yo que soy especialista en salud mental de la infancia y la adolescencia, me llegan casos de abuso, de violación de derechos de menores. Entonces tú tienes que activar rutas y eso lo carga uno, porque uno Claro. escucha muchas cosas importantes. Entonces hay que ir al psicólogo. En pocas palabras, esa es la invitación. Exacto, ese es el mensaje. En estos días usted estaba hablando de la transferencia y también la transferencia es una cosa que marca el Hombre, proceso terapéutico clínico y el de la psicología desde cualquier lado, desde cualquier lado. y hay que tener mucho cuidado con la transferencia, Sí, porque hay adolescentes, por ejemplo, que te tiran de cosas, bueno, en fin, eso lo sí, hablamos sí, en sí, otro sí, momento. exacto. Bueno, Colega, otra pregunta. ¿Usted cómo percibe la psicología hoy? La psicología hoy la percibo, bueno, no me habían hecho esta pregunta, yo tampoco me la había hecho porque uno también en la labor, pues uno como que forma independencia y como que las cosas son las que haga uno. Eso también es importante abrirlo y abrirlo a debate, pero la psicología hoy la percibo de manera muy positiva, muy esperanzadora, Ok, que hay algo en la psicología como ciencia y como rama que trata a lo humano, como ciencia social. eh, Hay algo que hay que potenciar, hay algo que se debe descubrir y se debe de mirar más seriamente la psicología. Y en sí, cuanto a la sociedad, a la humanidad, la psicología está más vigente que hace ciento y pico de años que recién surgía. que recién surgía. Leía un artículo en estos días de, de el coronavirus y una lectura psicoanalítica del coronavirus. Un psicoanalista, me parece que francés, decía pues que es que el psicoanálisis está tan vigente hoy que es por eso que estamos soñando como locos. En mis palabras, pues, como Interesante, hacen. interesante. Entonces, como, por ejemplo, la humanidad necesita ver más allá del cuerpo, y es decir, que más allá del cuerpo está la psique, y inclusive la psique forma el cuerpo. Entonces, ahí hay un valor muy importante y la percibo muy positivamente, como muy esperanzado. Interesante. Para los que están aquí acompañándonos o los que van a ver el video más adelante, recuerden que la palabra psicología se define de la siguiente forma, o viene del latín psique, que significa alma, y logos, que significa estudio. Entonces, básicamente es el estudio del alma, ¿cierto? Si la formamos o la traducimos de una forma literal. Pero pues en la psicología, a través de su historia y de su crecimiento como ciencia, siempre hemos tenido esa duda
¿dónde está el alma? Antes nos decían que estaban por aquí atrás en la glándula pineal, pero no sabemos dónde está el alma, pero la estudiamos, ¿cierto? Entonces es Exacto. una concepción ahí bien interesante. Yo, ¿cómo veo la psicología, Carlos? Yo la veo desde una postura de salud mental, ¿cierto? Desde una Sí, postura de salud mental, más desde una postura, no desde la psicología social, sino como sociedad en general, y sí, cómo sí, la sociedad actual tiene una dificultad muy grande y muy notable en torno a la salud mental. Porque incluso sí. desde el primer momento en el que hablamos del concepto salud mental, y válgame la redundancia, la gente todavía suele pensar que hablamos de salud psicológica. Entonces suelen relacionar la salud mental como la ausencia de alguna enfermedad o la ausencia de algún trastorno psicológico. Pero Ujú. tenemos que ir mucho más allá. Yo en los en vivos que hacemos, en los blogs que escribo, siempre intento motivar a la gente para que se ponga en el lugar del otro y mire que en su propia ciudad tiene población con riesgo y que uno es muy favorecido y todo aquello, ¿cierto? Claro, Y exacto. también pienso que en la actualidad y en esta contemporaneidad, si bien es cierto lo que usted dice, colega, está más vigente, está más Ujú. fuerte, todavía nos falta mucho. Nos falta mucho porque miren nomás lo que dijo nuestra vicepresidenta hace poco y esa polémica que hubo, que se creó, y miremos la encuesta de la felicidad a la que yo le tiro durísimo en todos mis escritos y en todas mis transmisiones. Sí, Entonces, Colombia, le falta mucho en torno a la salud mental, ¿cierto? Si bien las personas que nos damos a la tarea de acceder al servicio y de cuidarnos nuestra psique y de cuidar nuestra salud mental, lo hacemos muy bien, pero somos todavía un pequeño porcentaje. Entonces la idea es quitar estereotipos y estigmas que siguen por allí exacto, existiendo. exacto. Colega, recuerde, colega, que la idea de estos espacios es que sean más bien corticos, Sí, pero sí, sí. estoy viendo que como primer invitado nos estamos quedando cortos de tiempo, entonces vamos a hacer usted y yo aquí un acuerdo o un compromiso, ¿le parece? Sí, claro. Yo veo que usted tiene mucha experiencia en el tema de adicciones, de consumo de sustancias, evidentemente tiene su maestría, ¿cierto? A mí Sí, me gustaría que hiciéramos otro en vivo un poco más estructurado, más largo, con una publicidad más grande y que sí. hablemos sobre ese tema. ¿Qué le parece? Perfecto, perfecto. Listo. Me parece Comprometido bien. aquí. Esto queda grabado. Esto queda Queda grabado, grabado. ¿listo? Hágale que me comprometo. Listo, bueno, colega, pues yo pienso que en este momento es prudente que cortemos. La idea de Sí, este en vivo y la sensación que espero que hayamos generado Carlos Enrique y yo, Oscar Ramírez, es que las personas o estudiantes o personas que quieran estudiar psicología o que estén empezando se motiven y vean que a pesar de que ha sido un camino difícil, pues pueden llegar muy lejos, ¿cierto? Pero evidentemente ujú. con constancia y con berraquera, es que más vamos a decir, Exacto. ¿cierto? Colega, unas últimas palabras de pronto antes de terminar. Bueno, pienso, y eso es lo que en este momento como que que está en la actualidad de lo que yo hago, y es que la gente se debe responsabilizar. Se debe responsabilizar desde el estudiante de psicología que haga su proceso de lo que estamos hablando, o el Sí, psicólogo que se responsabilice de sí mismo, como las personas que pueden sufrir o pueden tener algún problema, que asuman eso y que trasciendan, como hemos tratado en esta corta charla, y es que el objetivo del ser humano es que trascienda y no se quede en el lugar de víctima o en el lugar como de objeto, sino que vaya más allá. Y bueno, pues eso es lo que hacemos en la clínica, eso es lo que hacemos los psicólogos que nos dedicamos a trabajar con en las personas. Entonces, la invitación es esa, para que se responsabilicen y busquen ayuda si la requieren, o si no, pues que se acompañen de lo social. Ya lo dije en otras apariciones. Muchas gracias, colega, por la invitación. dale, antes de terminar es importante que aclaremos algo, ¿cierto? Carlos Enrique trabaja en la clínica desde una postura más psicoanalítica, ¿cierto, colega? Sí, sí, yo soy Mientras que yo, psicoanalista. Oscar Ramírez, yo me desempeño desde el plano principalmente cognitivo-conductual, más hacia el lado cognitivo, ¿listo? Uh -huh. Es importante hacer esa diferencia allí antes de terminar.
Hay una mezcla importante e interesante que mirar, claro. Definitivamente, ¿no? Y el psicoanálisis, lo que es el profesor Ricardo Iván, ¿cómo olvidarlo, cierto? No, nunca. Colega, déjenos sus redes sociales, déjenos sus redes sociales. Perfecto, me encuentran en redes sociales como psicólogo Carlos Enrique Correa Lagos en Facebook, YouTube, Instagram y Liking. Blanque tiene unos blogs muy interesantes donde de hecho nos cuenta también una historia personal que los motiva a que la lean, ¿listo? Ah, gracias, Dale, colega, muchas colega, gracias. nos vemos entonces. Bueno, Muchos éxitos, colega. Hasta luego, que esté muy gracias, bien. nos vemos.